Hola jóvenes, el día de hoy vamos a ver los genes reguladores que, como su nombre lo dice, pues regulan la expresión genética de las bacterias. Seguimos hablando de la regulación genética de las bacterias. ¿Cuáles son estos? ¿Cómo están conformados estos genes reguladores? Pues tienen la función de codificar proteínas reguladoras. Ya vimos que las proteínas reguladoras son las que van a decir qué genes se van a encender o qué moléculas se van a encender también. Moléculas básicamente son enzimas. Cuando ustedes en biología hablen o escuchen como moléculas pequeñas, son enzimas. Entonces vamos a utilizar ese mismo lenguaje para que nos podamos entender. Y entonces los genes reguladores que van a codificar o van a hacer, por decirlo de alguna forma, van a estructurar proteínas reguladoras. Estas, a su vez, las proteínas reguladoras son las que encienden y apagan moléculas específicas. ¿Qué moléculas específicas? Pueden ser otras proteínas o pueden ser enzimas. Recuerden que las enzimas también son proteínas, solamente que son más pequeñas. Entonces, cuando hablamos de estas proteínas reguladoras, por ejemplo, tenemos moléculas pequeñas que pueden ser enzimas más una proteína. ¿Y cuál va a ser su resultado? Si se une una molécula pequeña más una proteína, vamos a tener como resultado que van a cambiar la forma y la capacidad de unirse al ADN. O sea, la capacidad, por ejemplo, recuerden que las proteínas pueden ser grandes o pequeñas. Una cadena pequeña de máximo 10 aminoácidos, entonces nos va a dar origen a una proteína. Lo mismo pasa con las bacterias. Si yo lo que quiero es una proteína de 5 aminoácidos, pues se tienen que unir para ir haciendo esa unión de aminoácidos. Si no lo pueden hacer, entonces empezamos a tener problemas para poder continuar con nuestras funciones, o en este caso las bacterias empiezan a tener problemas para continuar con sus funciones. Y entonces esas moléculas pequeñas, cuando se unen a las proteínas, van a cambiar la forma en que se va a unir el ADN, en que se van a unir esas proteínas o esos aminoácidos para dar como resultado una proteína. Aquí les muestro una imagen, por así mencionarlo, de cómo sería esto. Esto es la primera estructura es un activador encendido, pero tiene algo peculiar. ¿Qué tiene de peculiar? Que no tiene la molécula pequeña. Entonces, como al no tener esa molécula pequeña, no puede unirse a la secuencia de ADN. Si se dan cuenta, aquí no están unidos. Está la molécula pequeña, está la proteína, este es el activador que está encendido. ¿Por qué está encendido? Porque está esperando que alguien le diga que se tiene que mover o que tiene que unirse o que tiene que hacer algo, ¿sí? Siempre va a estar encendido. Y abajo tenemos nuestra secuencia de ADN. Como no hay una molécula pequeña que le indique que ya se tiene que unir a la molécula de ADN, así se va a quedar. En cambio, si estas serían las moléculas pequeñas, estas moléculas pequeñas que nuevamente les comento pueden ser enzimas, se unen al activador apagado, y una vez que se unen a ese activador que estaba apagado, entonces ya se une ahora sí a la secuencia de ADN, que es esta de abajo. Se une a la secuencia de ADN, ¿sí? Si no tienen estas moléculas pequeñas, no se une a la secuencia de ADN y se mantiene en espera de que pueda unirse a una molécula pequeña y así unirse a su vez a la secuencia de ADN a donde tiene que ir. Para que puedan hacerse esta función, los genes reguladores
tienen diferentes tipos de señales. Unos que serían los inductores, que es la unión del operón. Ya vimos la clase pasada que es un operón más una molécula pequeña, y esto como nos va a dar como resultado que va a encender el metabolismo, la transcripción o la traducción, dependiendo de la función que se esté haciendo en ese momento. Entonces, operón LAC es inducible. ¿Qué quiere decir inducible? Que una molécula pequeña, por ejemplo una enzima, puede llegar a ese operón y decirle, oye, ¿sabes qué? Ponte a trabajar. ¿Sí? A eso se refiere que es inducible. Y la alolactosa, sí, para que la identifiquen mejor, es una molécula que es el resultado de la descomposición de la lactosa. Entonces, si lo que yo estoy haciendo es, por ejemplo, la fermentación de la leche, entonces la primer proteína que voy a tener en la leche es la lactosa. Por eso es el operón LAC de lactosa. ¿Qué es lo que va a hacer este operón? Pues a descomponer esa lactosa y va a dar como resultado la alolactosa. Alolactosa es la lactosa, por decirlo de alguna forma, ya descompuesta. Y es el inductor. ¿Por qué es el inductor? Porque lo mismo pasa, por ejemplo, si nosotros, nuestras células no van a recibir a una glucosa, a una molécula de glucosa. Regularmente las moléculas de glucosa van unidas unas con otras. Lo mismo pasa con las bacterias. La proteína lactosa es muy grande, hay que hacerla más pequeñita. Cuando la hacen pequeña, sale la alolactosa y ese va a ser el inductor. Es el que le va a decir al operón que se tiene que poner a trabajar. ¿Sí se entiende? Entonces, operón LAC inducible. ¿Por qué es inducible? Porque es la molécula que necesita la bacteria, por ejemplo, para poder producir el queso. Si no la tiene, pues no va a poder hacerlo. Y al momento de descomponer la lactosa, pues se va a formar otra molécula que es la alolactosa, que va a ser el inductor. ¿Cuál es su función? Decirle al operón LAC que se ponga a trabajar, ¿va? Hay unas moléculas que son las correpresoras y estas son las que apagan, siempre van a apagar a los operones, o sea, no van a dejar que los operones hagan su función si no lo necesitan. ¿Y qué es lo que van a utilizar? De la misma manera, una molécula pequeña. Y aquí tenemos otro tipo de operón, que es el operón TPR. Y este es el que reprime la síntesis de triptófano. ¿Sí? Entonces, el correpresor será el triptófano. ¿Por qué? Porque si ya tenemos un triptófano, o sea, tenemos mucho triptófano, ¿para qué vamos a estar produciendo más? Es un gasto innecesario. Entonces, este correpresor va a decir, apágate. No necesito ahorita al operón TRP. ¿Por qué? Porque tengo mucho triptófano. Entonces, al tener mucho triptófano, ya no necesito estar produciendo más. ¿Sí? Y por último tenemos genes constitutivos. Estos genes son los que siempre tienen que estarse produciendo constantemente para que la célula pueda tener una función adecuada. Si estamos hablando que las células son, por ejemplo, las bacterias tienen que hacer quimiosíntesis, pues tiene que haber los genes que les digan que esa es su función, hacer quimiosíntesis. Si no los hay, entonces hay una mutación y las bacterias van a morir. Entonces, inductor son los que se unen a la pequeña y van a encender. Los inductores siempre van a encender. Correpresor son los que siempre van a apagar. ¿Sí? Muy bien, jóvenes, gracias por su atención. Hasta aquí terminamos.